Ok. Buenas noches. Hoy día estamos 13 de marzo del 2024. Vamos a comenzar con el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Acá estaba Pablo en su tercer viaje misionero. Aconteció que entre tanto que Apolos, acuérdense que Apolos, un judío de Alejandría, muy bien entrenado en la palabra, conoce al Señor y empieza a predicar, ¿no? Y, y va a diversos sitios y también trabajaba con Pablo por momentos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Corinto es Grecia, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, estamos hablando posiblemente de Macedonia, vino a Éfeso. Éfeso, que es la parte de Turquía, que se llama Asia, por si acaso, ¿ya? Todo lo que es Turquía y el otro lado se le llama Asia. Y Grecia es a partir de lo que es Grecia actual. Ok, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo o el Mesías. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Vamos a aclarar esto, ¿ya? Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, sus apóstoles, Juan bautizaba con sus discípulos y Jesús, reunido con sus discípulos bautizaban. Jesús no bautizó a nadie en agua, a nadie. Mientras estuvo en vida, los discípulos hacían el bautismo de Juan a todo el que se acercaba, porque era el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Me doy cuenta de lo que estoy haciendo y no quiero seguir ahí y quiero ir a buscar al Señor. Pero el bautismo real no podía ocurrir hasta que Jesús muriera y resucitase, porque el bautismo es sumergirse en Dios, ¿ya? Y no puede salvarte mientras no ha dado su vida por ti, ¿correcto? Y pagar el precio. Ok. Entonces, había un grupo de discípulos que habían sido formados, pero no habían sido formados en toda la palabra. Entonces seguían haciendo el bautismo de arrepentimiento, pero no el bautismo que Dios le dijo. Cuando Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos, está en Marcos, dice, id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el bautismo era del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo Pablo acá? Como entendió que no sabían del tema, ni siquiera les había hablado del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Los bautizó en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué cosa es bautizarlos en ese momento? No es solamente sumergirlos en agua, ¿no? Sino es sumergirse, es bañarse por completo en Dios, ¿no? Y les puso las manos y vino el Espíritu Santo. En el mismo momento. Acuérdense en Hechos 10 que hemos revisado, Pedro empieza a hablar y sin bautizarlos en Cristo, ni en el agua, ni en nada, recibieron el Espíritu Santo y él después los bautizó en agua. Ok, acá el punto es que el ritual del bautismo por sí mismo se considera como más importante cuando lo importante es recibir a Jesús como tu Salvador. El bautismo eso es un simbolismo de sumergirse. Si no recibes a Jesús como tu Salvador, el bautismo no tiene valor de salvación. Ok. Y también acá muestra pues que no hay que pasar una serie de meses o de años para luego recibir el Espíritu Santo. ¿En qué momento se los daba? En el mismo momento. E inclusive en Hechos 10, antes siquiera que se fueran bautizados, el Señor les concedió el Espíritu Santo. ¿Entendiendo? Entonces, cuando Juan habla de Cristo, él le dice, yo bautizo en agua, pero después viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Acordemos, en el momento que recibimos a Cristo, ya tenemos el arras del Espíritu. O sea, ya entró el Espíritu Santo en nosotros como adelanto, no en toda su manifestación total, pero ya está en nosotros. Apenas recibimos a Cristo. Entonces, ¿me siguen? Este es el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu Santo que hablaba Jesús y que enseña a Pablo, como ven en este momento. Y había personas que no enseñaban lo del Espíritu Santo, que es un error enorme, ¿no? Pero no es error de mala fe, sino error posiblemente porque no conocían, no habían sido formados. Y entrando Pablo, versículo 8, a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. ¿Qué es denuedo? Con todo el corazón, ¿no? Con fuerza, realmente dando todo su corazón para tratar de llevar a otras personas a Cristo. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. La palabra discutir no es pelear, la palabra discutir es presentar argumentos en defensa de. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, o sea, no aceptando a Cristo como el Mesías, maldiciendo el camino delante de la multitud. Al hacer eso, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ok, un momentito, fíjense, discutía con los judíos, pero ahora discutía con los discípulos. Por eso la palabra discutir no es pelear. Discutir es presentar argumentos y alguien dice una cosa y mire lo que dice la palabra. Entonces, confrontando con la palabra. Ese es el significado de discutir, ¿correcto? Uno llamado Tirano. No era Tirano que era un malo, ese era su nombre. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, hacia la Turquía hacia el este, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, se había extendido tanto que realmente estaban haciendo un trabajo muy intenso de evangelización. Y hacía Dios, versículo 11, milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo dijo que el Señor le había concedido todos los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu en gran medida. Y una de las cosas que los dones del Espíritu es don de sanidad y de hacer milagros. 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea, ni siquiera con estar presente. Ahora, ¿eran realmente los paños o no? Esa es una discusión enorme. Pero vamos como dijo Jesús. Generalmente venían los enfermos y les imponían manos. O Jesús le decía, levántate, extiende la mano y venía el milagro, sin tocarlos. Cuando vino el centurión, el primer centurión, que estaba su siervo enfermo, está en los evangelios, le dijo, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Di tú la palabra y mi siervo será sano. Entonces Jesús, a distancia, dijo, ok, esa es tu fe, que se ha hecho. Cuando llevan la palabra y llevan el mensaje con uno, de repente esa ropa, esa cosa los ayudó en su fe a creer, pero ¿necesitaban realmente la ropa? No, necesitaban la palabra. Pero nuevamente, con nuestras características, a veces nos ayuda a llevar ciertas cosas, y en este caso es Pablo está lleno del Espíritu. Ahora, pudiera ser que esté impregnado, no lo sé. Eso no es, Jesús jamás habló de eso, pero dice, ojo, que la mujer que se acercó a Jesús dijo, si tocare el borde de su manto será sano. Y tocó el borde de su manto, pero como diciendo, está tan cerca a él que lo que va, él trasunta tanto poder que hasta su ropa está como ese poder. Entonces la fe en Cristo hizo que recibiera sanidad. Por eso Jesús dijo, salió poder de mí. Siento que ha salido poder de mí. La fe no era en la ropa, la fe era en Cristo. Pero, repito, decía, es que es tanto su poder que solamente con tocarlo voy a ser sano. O sea, es tan grande Dios que las cosas que lo rodean o que lo tocan ya son fabulosas. Eso era la fe, ¿no es cierto? Como la mujer sirofenicia que dijo, la migaja que cae de la mesa de los hijos es suficiente para curarme, ¿no? Ok. 13. Al ver estas cosas, dice así, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea, había algunos judíos que practicaban exorcismos para liberar gente de malos espíritus, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Como habían visto tantos milagros, dijeron, vamos a usar esa herramienta. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que todos ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y todos tuvieron temor y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían y confesaban y daban cuenta de sus hechos. Vamos a explicar esto. Cuando se echa fuera un demonio en el nombre de Jesús, no es por mencionar su nombre. Lo repito, en el nombre de Jesús es como tener un poder, una autorización. Vas al notario con otra persona y digo, yo autorizo a Pepe que pueda alquilar mi casa en mi nombre a tal precio, por tal tiempo, con tales condiciones. Y que de ese dinero puede usar tanto para él y tanto me envía en banco. O sea, es a su nombre con condiciones. Ese es un poder. Entonces Dios a todos sus hijos, cuando somos hijos, nos ha dado el poder de invocar y echar fuera espíritus en su nombre porque estamos bajo esa condición. Pero el judío no creyente, el griego no creyente, quien sea, le dice bien claro el espíritu malo, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, a él le hago caso, a Jesús le hago caso, obviamente tengo que hacerle caso, porque ellos tienen autoridad sobre mí. Pero ustedes, ¿quiénes son? En otras palabras, ustedes no son nada del reino de los cielos que tiene el poder para echarme fuera. ¿Y qué pasó? Lo dejó en vergüenza. Ahora, Dios dirá qué malo que es. ¿Por qué permitió esto? En realidad no fue el que fomentó esto, pero la ley es ley. Todo mundo puede votarlo cuando estás en la autoridad para votar a un mal espíritu. Y esas cosas hicieron los milagros, las curaciones y el ver lo que había pasado y el testimonio de esto hizo que más gente creyera todavía, que es normal, las señales acercan al Señor, ¿no? Ok, 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. O sea, la gente en vez de, miren, el libro de magia, que es un libro malo, en vez de, dice, bueno, esto me costó $1,000, lo vendo, pues no. No, lo destruyeron. ¿Por qué lo destruyeron? Porque si no, lo vendía alguien más y iba a usarlo para el mal. Entonces, este es interesantísimo. El objeto que tú tengas que es para mal, no es para regalarlo o dárselo a otro, es para que nadie lo use. Porque si yo lo voy a dar para que lo use otro, estoy contribuyendo al mal, ¿correcto? Entonces, esa es la actitud correcta. 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y en el 18, repitiendo, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Cuando te acercas a Dios, ¿qué estaba haciendo acá? Venían, confesaban y dando cuenta de sus hechos. Significa, confieso mis pecados, yo tengo este defecto, declaro que soy fallido y gracias a Dios Él me cura. Me apoyo en Él porque yo soy débil. Es la declaración de nuestra enfermedad y que nuestro médico nos va a curar. Ese es un acto de fe que rompe el orgullo. En vez de mostrarse como uno como fuerte, muestra su debilidad y reconoce que el Padre, con todo su poder, por medio de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, nos libra. Eso es echar fuera toda soberbia y toda cosa negativa, ¿no? Ok, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Macedonia es la parte del norte de Grecia y Acaya es la zona al norte de Turquía, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Es como decir eso, voy aquí, me voy a Jerusalén y luego voy a Roma. Era su plan. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Ya, o sea, Macedonia, como repito, en la parte norte de Grecia, había estado
se fue a Asia, pero mandó a alguien para que mantuviera el cuidado de la zona que le había estado. O sea, no dejando a nadie sin cuidado. Qué interesante. Es todo aquel que he hablado con él es un hijo de Dios y yo tengo que cuidarlo para que siga creciendo, alimentándose en el Señor y en el Espíritu y en la palabra. Ok. 23. Problemas en la ciudad de Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. El camino es el Evangelio de Cristo, ¿no? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana. Diana es una diosa griega que tenía un templo en Éfeso famosísimo. Y hacían figuritas que la gente llevaba como recuerdo de haber entrado al templo, ¿no? Daba no poca ganancia a los artífices, o sea, daba bastante ganancia. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, llamó a todos sus colegas, les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Nuestros ingresos vienen por hacer estas imágenes, ¿no? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión. Apartado significa que los ha alejado de los dioses griegos, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Está enseñando que esto que nosotros hacemos y vendemos no son dioses, no tienen valor espiritual para nada, ni ningún poder. 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que en el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. La diosa Diana era famosa dentro del rito griego y romano y era adorada y habían todas estas imágenes que la gente llevaba. Pero ojo acá, ¿qué pasa? Él estaba preocupado por la plata, pero la plata sola y su oficio no era suficiente como para poder poner al todo el pueblo a su favor. Pero el poner en mal a la diosa Diana sí podía hacerlo suficientemente fuerte para echar fuera a Pablo. Entonces el enemigo busca la verdad y busca la mentira. La verdad era que Pablo decía: los templos no sirven, hecho de mano, no sirven, de mano humana no sirven para nada. Era verdad, eso sí lo había dicho. Pero lo otro es: voy a buscar que esto se malogre, aunque sí, Pablo no le interesaba destruirlo, porque sencillamente al dar la palabra la gente iba a alejarse. No estaba buscando ¿no? lo que estaba diciendo. Pero eso fue lo que motivó, o sea, buscar nuestros enemigos espiritual para hacernos caer, ¿no? Ok. Cuando pasó eso, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grandes Diana de los Efesios. ¿Quién se llenó de ira? Los orfebres, los que trabajan los plateros. Y cuando empezaron a gritar así, la ciudad se llenó de confusión. Y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. O sea, agarraron y se armó un laberinto y estaban ahí gritando y gritando. Y queriendo Pablo salir al pueblo para hablar, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Pablo quería ir. Y hay unas cosas importantes. El Señor abre y el Señor cierra puertas. Y en este caso, ¿se acuerdan que antes estuvo en la cárcel, que antes lo apedrearon, que tuvo que fugar de uno para otro? Pero en este caso el Señor puso una barrera y cerró la puerta de tal manera que Pablo no fue a ir. Y la cosa, vamos a ver cómo avanzó. Unos pues gritaban una cosa y otros gritaban otra, porque la concurrencia estaba confusa y la mayor parte no sabían por qué se habían reunido por el laberinto. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Este Alejandro era un judío que iba a atacar a Pablo. Entonces, Alejandro, pedido silencio, con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío,
Todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. O sea, no lo dejaron presentar su defensa. Ojo, él no es Gallo y Aristarco, que eran compañeros de Pablo, sino era un judío que quería atacar a Pablo y a todos los cristianos. 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Ok, quiero decir es que Dios puso personas específicas, situación específica. Si bien se armó un laberinto, puso también las personas específicas para bloquear que ese laberinto afectara a los hermanos. Si hemos visto, a veces terminan en la cárcel, pero siempre hay un buen motivo por qué ocurre algo. ¿Y eso a dónde lleva? En este caso, nuevamente, como digo, Dios le cerró la puerta a Pablo para que no vaya, porque si hubiera ido, se hubiera armado un laberinto mayor. ¿Sí? Y cada circunstancia hizo que la cosa se calmara, y que se calmó, pero el laberinto duró casi un día, ¿no? Y al mismo tiempo, los judíos que querían atacar a Pablo, ¿qué pasó? Se los callaron y no pudieron atacarlo. Entonces, más bien los vieron como enemigos del pueblo y ellos ya no se metieron con Pablo por los líos que hubiera pasado en ese momento. Entonces, miren cómo lo que parecía una gran amenaza, Dios lo convirtió en una salida y se acabó el asunto ahí. Muy bien. Ok. Pasamos al capítulo 8, 20 de Hechos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Grecia es la parte, Macedonia es la parte alta de Grecia, pero le llaman Grecia la parte más baja, ¿no? Donde está Atenas, donde está Corinto, etc. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ya la cosa estaba de tal manera que la iglesia ya escuchaba y la gente le pasaba la voz de que querían atacarlos y ya tenían como una defensa y algo preventivo. Ya la cosa había, digamos, mejorado. El Señor preparó un plan para que pudieran sus hijos seguir predicando sin tanto problema. Problemas hubo, pero menos. 4. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, y de Asia Tíquico, Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura es los 7 días después de la Pascua, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Nada especial, sencillamente relato del viaje. El primer día de la semana, o sea, día domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Ok, acá este versículo se usa mucho para decir que ya Pablo no celebraba el sábado, sino se reunían el domingo, o sea, el primer día de la semana. Acuérdense, el séptimo día es sábado y el primer día de la semana es domingo. En esa época no se descansaba los domingos. En realidad no había día libre. Los judíos declararon día libre, pero el resto del mundo no había día libre. Como los sábados los dedicaba para reunirse con los judíos para convertirlos y los judíos convertidos para ministrarlos, entonces para el resto de hermanos griegos también celebraban otros días, ¿no? O sea, ¿por qué se reunían ese día? Sencillamente porque el trabajo de los sábados estaban haciendo otra cosa. Ok, entonces el primer día de la semana se reunieron para partir el pan. Ahora, el pan lo partían todos los días, pero también querían hacer reuniones juntos como para unir más al cuerpo, porque
cuando vemos los primeros apóstoles, cuando iban, dice que todos los días, por todas las casas, partían el pan y tomaban el vino, o sea, todos los días. Esto era como para hacer celebraciones más grandes, porque todos los días no puedes reunirte pues, con tanta gente. Entonces lo decían el primer día de la semana. Ok. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, ¿ok? Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo habló más de 12 horas, ¿ok? Y la gente dice, pero ¿por qué? Porque ya se iba, no iba a regresar. Era como su última chance de poder enseñar, porque él ya sabía que él no iba a regresar ahí. Y después lo vamos a ver cuando avance el capítulo, cómo él lo explica. ¿Ya? Pero igual hizo el milagro y siguió hablando. O sea, consejo, cuando estés en una clase bíblica no te sientes en la ventana, porque si te quedas dormido te pueden matar. Ok, es una broma. Ok, de ahí nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado queriendo ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. O sea, el viaje, punto. 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, o sea, no parar nuevamente en Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Tenía la visión de que tenía que ir a Jerusalén. Y ahora lo voy a explicar. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, o sea, estaban acá en Mileto, pero en vez de él ir a Éfeso, llamó a la gente, a los ancianos, o sea, a los mayores, a los dirigentes, para que ellos vinieran al puerto. Y viene este discurso de despedida con toda Asia y de todos sus viajes misioneros, y acá no vuelve a regresar a ninguno de esos sitios. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, que hemos visto algunas de ellas. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Quiere decir que fue muy meticuloso en que no quedara nada suelto por ahí, sino ayudar en todo el contexto posible. O sea, hacer un buen trabajo bien organizado, ¿sí? Es un buen concepto. Y como, repito, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. O sea, buscar todos los recursos para poder dar una buena enseñanza, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Nuevamente, arrepentimiento es el giro metanoia de 180 grados. Dios no me importa, ahora eres mi centro. Yo no te obedecí, ahora sigo tus enseñanzas. Era mi propia voluntad, ahora es la tuya, ¿no? Ok. Arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, eso significa que tengo ese llamamiento tan fuerte en el espíritu que tengo que hacerlo. Ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ojo, el Señor le profetizó, le anunció lo que le iba a venir. Jesús, cuando iba a morir, sabía cómo iba a morir. Por eso cuando ahora dice, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sabía lo que venía y te va a Pablo tuvo ese mismo aviso, sabía que algo venía, no sabía exactamente qué, pero el Señor no estaba diciendo, no va a ser fácil, confía en mí, no va a ser fácil. Y diferentes profetas le anunciaron lo mismo, o sea, confirmaba el mensaje.
¿Para qué? Porque a veces cuando uno no le salen las cosas piensa que está haciendo mal el camino de Dios. Pero a veces Dios permite ciertas cosas por algún motivo, pero en este caso, para no desanimarse, le avisa por boca de varios testigos sucesivamente, ¿no? Dice, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Diciendo, o sea, usa profetas, ¿sí? 24. Pero de ninguna cosa hago caso. O sea, nada me importa en el mundo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esto es fuertísimo. Jesús vino a servirnos. Su vida la dio por nosotros, no para tener él ningún mérito. Igual Jesús, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Mi vida es preciosa, nuestra vida es preciosa porque está en Cristo, pero no es preciosa para mi ganancia, es preciosa porque es para el Señor, ¿no? Con tal, dice, que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. O sea, que termine el trabajo que Dios me ha encargado. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, de la buena noticia de que no es por obras, es por gracia. Y es un regalo que Dios nos da. O sea, el ministerio dice, yo tengo bien claro y esa es mi misión. Y no me importa ninguna otra cosa vale más. Y aquí sí, como les digo a todos, me saco el sombrero. Pablo era un ser humano como cualquiera de nosotros, pero tenía bien claro cuál era su misión, cuál era su objetivo acá en la tierra, ¿no? Su visión y visión. Su visión y misión la tenía clarísima. Y acá está declarándolo muy fuertemente. 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. El Señor le había dicho, acá no vas a regresar. Por tanto, yo os protesto, yo os demando, yo inquiero en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, yo ya les he dado todo lo que sabía, les he enseñado todo lo que sabía. Ahora está en vuestro terreno. Yo he hecho y he hablado de la palabra, les he enseñado. Ahora, ustedes tienen su responsabilidad. ¿Ya? 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No solamente hablar de lo que le gusta a la gente, porque hay algunos que predican para que la gente lo que le gusta para que sigan ahí. No, hay que predicar todo el consejo de Dios, lo que te gusta y lo que no te gusta. Pero lo que no te gusta tienes que saberlo para que sepas no meter la pata, para que haga lo mejor para tu vida, ¿no es cierto? 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿La iglesia de quién es? De Cristo. ¿Quién es el dueño? Cristo. ¿Y qué dice? Los ha puesto por obispos. La palabra obispo, muchos lo entienden como una autoridad. No. Obispo es el responsable de cuidar y velar por las personas, no de mandarles, no de ordenar, es de cuidar y guiar. La palabra estricta original significa eso, ¿ya? Cuando el sentido obispo muchas veces suena como somos los jefes, ¿no es cierto? Y en griego, acá lo tengo, no se lo puedo enseñar, pero acá lo tengo, dice textualmente eso que le estoy enseñando, ¿no? De la responsabilidad de cuidarlos y guiar a la gente, no de ser jefe y ordenar. Acuérdense también cuando Pablo habla, hermanos míos, Santiago, hermanos míos, yo no soy vuestro jefe, soy una herramienta de Dios para que ustedes se vuelvan mis hermanos y mi familia, ¿no? Ok. Y afirmando que son propiedad de Cristo. 29. Porque yo sé que después de mi partida, de acá, o posiblemente de la vida, no sé cuál partida está hablando, si la partida local o partida luego cuando iba a morir, dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estaba anunciando los problemas que iban a venir y que vaya hasta ahora, ¿no? Hay liderazgo que realmente están, ¿qué? Son lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, los que están ahorita escuchando la palabra y que están en el Señor, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta profecía se ha cumplido a diestra y siniestra a lo largo.
a lo largo de toda la historia del cristianismo. Y se sigue cumpliendo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar alertas, sin cuidado, cómo escuchamos y de quién escuchamos la palabra del Señor. Nuevamente, ¿para qué hablan cosas perversas? Para arrastrar tras sí a los discípulos, no guiarlos a Dios, sino llevarlos a su liderazgo, a su jefatura, a su ungimiento, ¿no? Pablo dijo en otra parte también que los cristianos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Decía, ¿cómo que soy de Pablo, de Apolo y de Pedro? Yo soy de Cristo. Entonces, mucho cuidado ponía Pablo en eso. Ok. 31. Por tanto, velad, o sea, estad alertas, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Esto es importante. No le he amonestado aún con cólera, les he corregido con lágrimas, sintiendo ese dolor cuando hay algo que están enfermos, que no curan, que no pueden entender, porque lo que quiero es que sean libres. O sea, las lágrimas es, me compunjo por vuestra enfermedad, la cual todos tenemos enfermos en algo, y quiero que sean sanos, ¿no? Ese es amor total. Y con un corazón no orgulloso y no mandón. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ¿verdad? Os entrego a Dios. Y a la palabra de su gracia. A Dios la palabra que ya les he dado. Que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo les he dado las herramientas para que crezcan, crezcan, crezcan más, ¿no? Y que tengan herencia. Acuerdan que Pablo dijo, yo sé en quién he creído y que sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es nuestra herencia. Nuestra herencia es ser hijos de Dios, como dijo, ¿no? Somos herederos y coherederos con Cristo. Ok, 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Él trabajaba. Los momentos que no estaba predicando, trabajaba. Y con esa plata soportaba el ministerio. Por supuesto, había personas que también ayudaban y lo hacían ayudar en viaje y todo. Sí, era todo. Pero él daba. Cuando está totalmente metido en la palabra, otros lo tenían que mantener, obviamente, pero cuando había la oportunidad, él estaba siempre. O sea, no era alguien que decía, me tienen que mantener, no. Pero sí, tenía que ser ayudado y la gente lo ayudaba, obviamente, ¿no? 35. En todo os he enseñado que trabajando así, o sea, trabajando no buscando para uno, sino se debe ayudar a los necesitados. Y la gente necesitada piensa solamente a los pobres de dinero. No, necesitado es todo aquel que necesita comida física, comida espiritual, vestido físico, vestido espiritual. Ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado damos. Y tenemos que enseñar a la gente a dar también. Porque si no da para el Señor, entonces es una persona que se vuelve egoísta en el espíritu. Es importante aprender a dar. Porque si solamente reciben, entonces no van a crecer. Ok. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pablo dejó un ejemplo de amor impresionante. Se esforzó, dio la vida, trabajó, pero siempre con los ojos puestos en Jesús. Y esta gente lo sentía. ¿Después fallaron algunos? Sí. ¿Quién no falla? ¿No? Pero el Señor no hace nada sin advertir antes por medio de sus siervos los profetas y a sus siervos los profetas. Entonces, y esto es palabra no solamente para ese momento, es para nosotros también. ¿Ok? Hasta la próxima semana. Dios los bendiga a todos.